Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: entrevista a Otto Cázares. Muy buenas noches a todos los que escuchan Ondas de Tinta aquí en Adrián X On Air. El día de hoy tenemos a una persona notable a nuestro lado. Es Otto Cázares, autor del libro titulado Cosmorama. Algunos de ustedes recordarán que hace un par de semanas pusimos en la página de Facebook algunas fotografías de la presentación de este libro en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Pero aquí tenemos al autor que nos platicará sobre él y sobre dos de sus publicaciones. Otto, muchas gracias por aceptar la entrevista. Encantadísimo, Elic. Gracias por invitarme. Y bueno, yo te conozco muy bien, la verdad. Puedes decir muchas cosas, pero ¿por qué no nos platicas sobre ti tú mismo? Pues en realidad yo hubiera querido ser alpinista o algo por el estilo. Ajá. Pero soy un artista plástico que escribe y que da clases. Principalmente me desarrollo profesionalmente en las exposiciones de arte visual, mis dibujos y mis pinturas, en la escritura de textos, en la producción de programas de radio, haciendo la búsqueda de contenidos y la producción de los mismos, y también en las clases. Me gusta mucho dar clases, como bien sabrás. Lo sé, y además a muchas personas nos gusta tomar clase contigo, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo. Otto, Cosmorama no es la primera de tus publicaciones. Antes de ella, también con Publicaciones UNAM, tienes El cuaderno de los espíritus y de las pinturas, que es un libro sui generis, por decir lo menos. ¿Por qué no nos hablas acerca de él? Sí, en efecto, esta es mi segunda publicación. La primera, como bien dices, es El cuaderno de los espíritus y de las pinturas. El cuaderno de los espíritus y de las pinturas, publicación, es el resultado de un largo periodo de trabajo en Radio UNAM. Yo tenía una serie radiofónica de ese título, Cuaderno de los Espíritus de las Pinturas. 360 producciones, aparecían diariamente, eran mini producciones, es decir, producciones de 3 o 4 minutos, no más. Como he dicho, soy un artista plástico que hace programas de radio. Ajá. Y resulta que todo el tiempo llevo una libreta conmigo, llevo una bitácora donde dibujo, donde hago mis esquemas, mis cuadros sinópticos, mis árboles del conocimiento, etc. Y lo que aparece en el cuaderno de los espíritus y de las pinturas, publicación, son precisamente mis dibujos, mis cuadros sinópticos, mis guiones radiofónicos. En la cuarta de forros agregamos un CD, un sobre con un CD, con 60 producciones, las que más me gustan a mí. En realidad la elección no es más rigurosa que mi gusto. No es un libro como el que esperamos encontrar en cualquier librería, en realidad. De ningún modo. Precisamente cuando hicimos el cuaderno de los espíritus y de las pinturas, yo quería hacer un libro, no escribir un texto para ponerlo en las páginas de un libro. Quería hacer un libro, solazarme en la secuencia de la paginación, solazarme en precisamente esta posibilidad que daba que alguien pusiera el CD y se sentara a hojear a la manera de los antiguos LPs mi libro, ¿no? Y que empezara a hacer relaciones entre los dibujos, los textos y lo que estaba oyendo. Lo que yo proponía era precisamente una lectura de amplio espectro, que al mismo tiempo que escucharas, también vieras imágenes y leyeras textos, todo al mismo tiempo. Pues es una lectura y una escucha además que muchos de nosotros ya hemos hecho, que esperamos y recomendamos también ampliamente. Pero vámonos ahora con Cosmorama. ¿Qué tiene de nuevo este libro? ¿Qué encontraremos aquí? Cosmorama no tiene ninguna novedad. Son mis escrituras nocturnas. Yo escribo de noche, escribo cuando todo el telón del mundo ha caído, cuando estoy solo. De modo que lo que tenemos aquí son escrituras que casi son autos de fe. Aparecen en estas páginas ensayos acerca del amor de mis amores, pintores del Renacimiento, poetas del romanticismo alemán, aparece constantemente Thomas Mann, aparece Émile Zola, Balzac, etc. Todos estos fantasmas que llegan a visitarme en las noches cuando el telón del mundo ha caído. Lo que van a encontrar aquí es la búsqueda con todas mis fuerzas de las certezas. No hay nada nuevo, como dice Ezra Pound, pero lo he descubierto por mí mismo. Maravillosa frase para acercarnos al libro. Y además tiene también una serie de guiones radiofónicos, no todo es texto pensado como literatura o como ensayo. Sí, es cierto. Sí están precisamente los trabajos de las famas, que son guiones radiofónicos que trabajé para una serie
de título Todas las vidas de Vasari. Era una serie en la que un colega y yo, Manuel Marín y yo, a quien quiero y admiro, nos poníamos a hablar acerca de las vidas de los más célebres artistas del Renacimiento italiano, uno por cada programa radiofónico. Y el trabajo de las famas es precisamente la escritura que yo hice para un personaje alegórico, la fama. En el Renacimiento se buscaba la magnitud artística, la magnitud espiritual, pero también se buscaba la fama. Para un artista del Renacimiento no podía haber una sin la otra, la gran artisticidad sin la gran fama. De modo que un artista del romanticismo sería como la antítesis de la actitud de un artista del Renacimiento. De modo que yo escribo un guión radiofónico para un personaje alegórico, que es la fama, que nos comienza a hablar de todo lo que no decimos Manuel Marín y yo. Es decir, se introduce a las ansias, al espíritu del artista del que estamos hablando, ¿no? Hay que hablar de Giotto, de Cimabue, Nicola Pisano, de Dosso Dossi, por lo gran artistas que fueron, pero también hay que hablar acerca de su pasión humana, y la fama habla de eso precisamente. Por otra parte también de Cosmorama, una de las cosas que me llamó mucho la atención, tanto en la presentación en Radio UNAM como en la presentación en la Facultad de Filosofía y Letras, es las imágenes que tienes ahí. No son muchas, son contadas, y además tienen un significado particular, y tú, siendo artista plástico, una relevancia muy significativa. Sí, en este libro, Cosmorama, aparecen 4 imágenes. La portada y el inicio de los capítulos. Cada uno de los capítulos, que es imagen, palabra y audio, comienzan con uno de mis dibujos. Estos dibujos buscan filosofar a través de la imagen. Nunca he buscado ilustrar mis textos con mis dibujos. Claro. Nunca he buscado la ilustración servil de lo que aparece en el texto, que aparezca con las herramientas de la imagen o de la visualidad. Claro. No, lo que busco es precisamente otra forma de la discursividad. Por ejemplo, Palabra, que es el primer capítulo de mi Cosmorama, comienza con un dibujo de 4 fases, al parecer lunares, de una esfera que es un crucigrama. La esfera es precisamente el símbolo del envolvente, es el en sí filosófico, el contenido continente, y además presupone a todos los observadores. Los que observan una esfera están dentro de ella. De modo que en esta ser en sí de la esfera, presupongo las palabras, presupongo los sonidos y presupongo desde luego la imagen. La esfera es imagen. Claro, con cada uno de sus elementos además. Sí, exactamente. Imagen precisamente comienza con otra de las esferas, pero esta esfera está plagada, por así decir, parasitada por un enraizamiento. La portada de mi anterior libro, Cuaderno de los Espíritus y de las Pinturas, es precisamente una esfera enraizada, ramales en forma de esfera. Y a esa esfera yo la llamo la esfera de los malamados. En imagen de Cosmorama, esta imagen aparece repartida arquitectónicamente. Reparto todos los sentidos de los que hablo en el libro en segmentos. Es algo así como un ejercicio de cartografista. Yo debía haber sido alpinista o cartografista. Muy bien. Y en el apartado de audio comienza con 2 páginas abiertas de mi bitácora de dibujos, de mi bitácora de escrituras, que representa a la misma esfera pero geometrizada. Es decir, es la racionalización absoluta de una figura, de un volumen. Esta geometrización esférica reverbera o refleja 2 aspectos de la naturaleza, 2 aspectos de la naturaleza humana. Una amable, musical, fluida, y otra violenta. Claro. Que parece un arsenal de armas. Totalmente. Es una forma de discurrir en imagen. Tiene que leerse la imagen de la misma manera en que se lee un texto. Claro, están al mismo nivel, no es que uno, como decía, sea servil de otro, que lo ilustre simplemente. En efecto. Oye, Otto, yo sé que es muy complicado para los autores y para todo artista elegir una obra de las suyas como favorita o como preferida, pero si hubiera 1 o 2 textos de Cosmorama que tuvieras que referir, ¿cuáles serían y por qué? Yo creo que en primer lugar iría con la obertura, el ensayo que inicia las deambulaciones del Cosmorama. Es un ensayo de título El único reloj con la hora correcta. Un texto que te he leído, que conoces. Sí, completamente. Que es precisamente una reflexión acerca de un acerto de Arthur Schopenhauer, que es un especialista en la angustia humana,
que narra en uno de sus libros acerca de un caso. Un hombre que lleva un reloj con la única hora correcta en una ciudad donde todos llevan la hora equivocada. ¿Qué es este individuo? Este pobre individuo angustiado. Digo, él tiene la seguridad de que tiene la hora correcta en su reloj. Toda la ciudad sabe que no. De modo que este hombre con el reloj que tiene la única hora correcta se convierte en un chiflado. Por supuesto. Pero también se vuelve dueño de su interioridad, de su tiempo, de su ritmo, de sus calendarios. Esto es precisamente la obertura de mi libro. Este hombre que se da cuenta de que teniendo el único reloj con la hora correcta en una ciudad donde todos llevan la misma hora, aunque sea equivocada, aunque hay un consenso en esa equivocación, se da cuenta de su propio tiempo, se da cuenta de que él tiene su ritmo, sus propias palpitaciones, su propio deambular. Este hombre comienza a inventar sus calendarios, empieza a inventar sus días y empieza a tener la seguridad de que nunca se le va a hacer tarde. Claro. Un tiempo completamente vivencial y personal. Exacto, experienciado. Precisamente el cosmorama es eso, ese tiempo de experiencia, ese tiempo de encarnación. Yo lo que diría del cosmorama es que es un ensayo, una tentativa de encarnar la imaginación, volverla cuerpo, volverte dueño de ese tiempo inventado. Pues todo esto suena maravilloso, motivos de más para salir corriendo en este momento para conseguir el libro, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde corremos? Principalmente a Libros UNAM, librerías de la UNAM y la librería del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Perfecto, pues ahí lo estaremos comprando, recomendando, sugiriendo siempre. Otto, muchas gracias. Gracias a ti, Elic. Esto fue Ondas de Tinta por Elic Troconis. La emisión de hoy. Entrevista a Otto Cázares.